Hola a todos, sean bienvenidos a la sesión número 9 titulada Elaboramos nuestras tablas de frecuencia, dirigida al área de matemática a estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. Mi nombre es Gonzalo Quispe Alex, como ya lo saben, y sin más preámbulos empecemos con nuestra sesión con las siguientes indicaciones. La primera indicación es prestar mucha atención y la siguiente es tomar apuntes. Muy bien. Empecemos con la presentación de nuestra situación problemática número 1 titulada Inscripción a los jugadores, la cual nos dice lo siguiente. El DT del equipo de fútbol de la institución educativa Javier Herraut desea inscribir a nuevos jugadores para el partido de fútbol, para lo cual se realiza la inscripción mediante las edades de los jóvenes. Los jóvenes que se inscriben tienen las edades entre 13 y 22 años. La siguiente muestra representa las edades de los jóvenes que se presentaron a la inscripción: 22, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 14, 15, 16, 15, 16, 20, 20, 13, 15, 18, 15, 13, 18 y 15. Elaborar la tabla de frecuencia y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué interpretación podemos obtener de la tabla de frecuencia que hemos obtenido? Muy bien. Vamos a continuar con un pequeño video a manera de motivación. Chicos, presten mucha atención. Los comienzos de la estadística pueden ser hallados en el Antiguo Egipto, en el año 3050 a.C., cuyos faraones lograron recopilar datos de la población y la riqueza del país. Se hizo con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides. En el Antiguo Israel, en el libro de los números, de los datos estadísticos obtenidos en 2 recuentos de la población hebrea, el rey David ordenó a Joab, general del ejército, hacer un censo de Israel con la finalidad de conocer el número de la población. Los griegos, hacia el año 594 a.C., efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales y militares. Pero fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años llevaban a cabo censos de la población y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y las riquezas contenidas de las tierras conquistadas. En la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. Después de la conquista normanda de Inglaterra, en 1066, el rey Guillermo el Conquistador elaboró un catastro que puede considerarse el primero de Europa. En 1662, John Grant publicó el primer trabajo estadístico de la población, con las observaciones políticas y naturales, donde pone en manifiesto las cifras brutas de nacimiento y defunciones ocurridas en Londres durante el periodo 1604 y 1661, así como las influencias que ejercían las causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. En el siglo XIX, la estadística entra en una nueva fase de su desarrollo. Galton y Pearson se pueden considerar como los padres de la estadística moderna, pues a ellos se debe el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. Los fundamentos de la estadística actual y muchos de los métodos de inferencia son debidos a Fisher. A partir de mediados del siglo XX, comienza lo que podremos denominar la estadística moderna,
Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de las computadoras. Y por mi parte, sería todo. Muchas gracias por su atención y que pasen un bonito día. Muy bien. De acuerdo, vamos a continuar con nuestra recolección de saberes previos a través de preguntas, ¿no? La primera pregunta ¿qué son las variables estadísticas? O sea, las variables estadísticas son aquellos datos que nosotros vamos a poder extraer de una muestra o de una población. Entre nuestras variables estadísticas vamos a encontrar de dos tipos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En las variables cualitativas vamos a encontrar lo que es las variables nominal, ordinario y binaria, mientras que en las variables cuantitativas vamos a encontrar a las variables discretas y continuas, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta, ¿de qué forma podemos ordenar nuestros datos? Bueno, nuestros datos que normalmente extraemos de una muestra lo vamos a poder ordenar en una tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Las siguientes, ¿qué importancia tienen las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia nos sirven o tienen la importancia para poder ordenar nuestros datos y de esa manera poder interpretar con más facilidad lo que nos quiere decir cada dato, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. Nuestro propósito de nuestra sesión es la siguiente. Elaboramos nuestra tabla de frecuencia, para lo cual vamos a hacer un pequeño resumen acerca de qué son las tablas de frecuencia. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencia. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, vamos a deducir qué es una tabla de frecuencia. Bueno, según la imagen que vemos, una tabla de frecuencia es un cuadro de doble entrada, ¿no? La cual se emplea cuando las variables se dan o toman un número demasiado grande o es una variable continua, ¿no? Y se van a agrupar en intervalos que tengan la misma amplitud y a esa amplitud se le va a llamada clase, ¿no? Y a cada clase que se le asigna su frecuencia correspondiente llamada el límite de la clase. Muy bien, seguimos. Partes de una tabla de frecuencia. Para poder elaborar una tabla de frecuencia vamos a primero a decir qué es el rango. ¿Y qué es el rango? El rango es la diferencia, perdón chicos, disculpen chicos, ya muy bien, acá está. ¿Qué es? A ver. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor y se le va a representar de la siguiente manera, ¿no? Acá lo vemos, el rango representado como R de rango, donde va a ser igual a X máximo menos X mínimo, donde X máximo es el dato mayor de la muestra y X mínimo es el dato menor de la muestra, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. El número de intervalos. ¿Qué es el número de intervalos? El número de intervalos va a ser la cantidad de casillas o filas de la tabla, ¿no? Y se le va a determinar mediante la regla de Sturges. ¿Y qué es la regla de Sturges? ¿En qué consiste esta regla? Consiste en la siguiente, ¿no? Sea K, que va a representar al número de intervalos, va a ser igual a 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de n. Pero n, ¿qué representa? N va a representar el número de datos de nuestra muestra, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el tamaño de cada intervalo y se determina o es el cociente entre el rango y el número de intervalos. Y se le va a representar de la siguiente manera, ¿no? Sea A, que va a representar a la amplitud, ¿no? Nos dice el cociente, o sea, la división, vamos a dividir el rango entre el número de intervalos, ¿no? Muy bien. Eso sería el número de intervalos. Perdón, disculpen chicos. Ya, eso sería. Vamos a borrar nuestra pizarrita. Presten mucha atención, anoten. Muy bien, seguimos, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio entre el límite superior y el límite inferior de un intervalo. Ahorita vamos a ver con un ejemplo, ¿no?
La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite o aparece un dato. En este caso va a ser el intervalo, ¿no? ¿Cuántos datos hay en dicho intervalo? ¿De acuerdo? ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta anterior con la frecuencia absoluta actual. Y así sucesivamente hasta el final, ¿no? ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos, ¿de acuerdo? Y la frecuencia relativa acumulada es la suma es la suma de la frecuencia relativa anterior con la frecuencia relativa actual y así sucesivamente hasta el final, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. De acuerdo a los datos o de acuerdo a nuestro resumen, vamos a pasar a la resolución de nuestra situación problemática 1. Lo vamos a hacer mediante la teoría de pierde y quiere, ¿no? ¿En qué consiste esta teoría? Esa teoría va a tener 5 fases. La primera fase, la fase de descripción, en donde vamos a describir a nuestro problema. La fase explicativa, donde vamos a explicar qué es lo que vamos a determinar y vamos a extraer nuestros datos. La fase de alcance, donde vamos a resolver nuestros datos. La fase predictiva, donde nos va a determinar qué son nuestros o la respuesta que hemos aprendido, y la fase de especificidad, que vamos a dar un pequeño retroalimentación, un pequeño consejo para que ustedes puedan resolver la siguiente situación problemática, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, entonces, ¿no? El primer paso, la fase descriptiva. En esta fase vamos a sacar nuestros datos, ¿de acuerdo? Y los datos más importantes son los siguientes. ¿Cuáles son las edades de los jóvenes? Las edades de nuestros jóvenes son las siguientes, ¿no? Que ya les había mencionado, ¿no? 22, 19 y así sucesivamente hasta el número 15, ¿no? O hasta la edad de 15 años. Muy bien, continuemos. ¿Cuál es el total de jóvenes? O sea, el total de jóvenes que se inscribieron al partido de fútbol, ¿no? Para determinar el total de jóvenes solamente tenemos que contar cuántos datos o cuántas edades vemos acá. Y si nosotros contamos, nos vamos a dar cuenta que el total de jóvenes es de 20. O sea, 20 jóvenes se han inscrito, ¿no? En la fase explicativa vamos a explicar qué es lo que queremos determinar, para lo cual vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué forma podemos elaborar nuestra tabla de frecuencia? Para elaborar nuestra tabla de frecuencia, vamos a necesitar los siguientes datos. Vamos a necesitar el rango, el número de intervalos y la amplitud. ¿Y de dónde vamos a resolver? ¿Dónde encontramos estos datos? Bueno, estos datos los vamos a determinar mediante un Excel, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien, acá. Un momentito. Acá está. Ya, el número de datos. Como ya les había mencionado, el número de datos es igual a 20, pero en este caso lo vamos a hacerlo mediante una fórmula en el S que se le pone primero igual a contar. Muy bien, contar, y entre paréntesis ¿ves? Los valores, ¿no? En este caso acá tenemos nuestras edades, lo seleccionamos todito y le ponemos enter. Y automáticamente nos muestra 20, ¿no? O sea, el total de nuestros datos es igual a 20. Muy bien, el rango. ¿Qué es el rango? El rango, ya les había mencionado, era la diferencia entre el dato mayor menos con el dato menor, ¿no? En este caso, ¿cuál es el dato mayor? Si buscamos en nuestra muestra, nos damos cuenta que el dato mayor es 22. Menos, ¿por qué menos? Porque da la diferencia, ¿no? Y el dato menor, ¿cuál es el dato menor? El dato menor va a ser el número 3. Le ponemos un enter y automáticamente nos muestra, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es? El rango es igual a 9. Muy bien. El número de intervalos, también vamos a ponerle un igual. Pero en este caso, la regla de Sturges nos dice que va a ser mediante un logaritmo, ¿no? En este caso, tiene que ser un número entero. Para lo cual, entonces vamos a ponerlo la palabra acá está, redondear, ¿de acuerdo? ¿Por qué redondear? Porque tenemos que redondearlo para poder trabajar con un número entero, ¿de acuerdo? Entonces nos pide el número. ¿Cuál va a ser el número? Ponemos en la regla de Sturge, ¿no? Queda 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo en base 10 ¿de cuál? Del número de datos, ¿no? De n, o sea, el total de datos. Muy bien. Ponemos un punto y coma para separar, ¿no?
Ahora nos pide el número de decimales. ¿Cuántos decimales queremos que tengamos? Lo normal es hacerlo con... En este caso, como va a ser el número de intervalos, tenemos que trabajar con 0 decimales, ¿de acuerdo? Muy bien, lo ponemos 0 y lo ponemos un enter. Ahora, muy bien, nos damos cuenta que el número de intervalos va a ser el número 5, ¿de acuerdo? Ahora, la amplitud. La amplitud, como ya les había dicho, era el tamaño de cada intervalo, ¿no? En este caso, también vamos a trabajarlo con un número entero. ¿Por qué con un número entero? Porque nuestros datos también son números enteros, ¿de acuerdo? Entonces también le ponemos la palabra redondear. Redondear, muy bien. Redondear. ¿Cuál vamos a redondear? Entonces, la amplitud queda igual al número de datos entre el número de intervalos, ¿no? O sea, el rango entre el número de datos. Muy bien. 9 entre 5. El número decimal es 0, ¿no? Porque no queremos que nos salga ningún número decimal, ¿no? Ponemos enter y nos damos cuenta que la amplitud va a ser el número 2. Muy bien. Ya tenemos estos datos. Ahora vamos a empezar a rellenar nuestra tablita. Acá ya tenemos nuestra tablita. Tenemos la clase. En esta columna vamos a poner cada intervalo. Tenemos x sub i. ¿Qué representa x sub i? X sub i representa la marca de clase, ¿no? F sub i va a representar la frecuencia absoluta. F sub i, pero F sub i mayúscula va a representar la frecuencia absoluta acumulada. F sub r, que representa la frecuencia relativa. Este de acá que va a representar la frecuencia relativa acumulada. Y este de acá, ¿qué es? Este de acá no les he mencionado, ¿sí o no, jóvenes? Pero F sub r porcentaje significa la frecuencia porcentual, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual la frecuencia porcentual? Ya les voy a explicar con nuestro pequeño ejemplito, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. La marca de... Vamos a empezar a rellenar nuestra vida. La clase. Siempre vamos a pensar con un intervalo. Tiene que ser primero un intervalo cerrado. ¿De acuerdo, chicos? Y nuestro límite inferior a qué va a ser igual. Va a ser el dato menor de nuestra tabla, ¿de acuerdo? Buscamos cuál será nuestro dato menor en el número 13, ¿no? Un guioncito para poder separarlo. Y ahora el límite superior, ¿a qué va a ser igual? Vamos a sumarlo más 2. ¿Por qué más 2? Porque 2 es la amplitud o es el tamaño de cada intervalo, ¿no? Entonces, un 15. Y lo podemos también con un intervalo abierto, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Y acá va a ser, continuamos con 15, más 2 sería 17, ¿no? Muy bien, excelente. Abajo igualito, de la siguiente manera, ¿no? Sería 17-19. Cerramos, muy bien. Acá sería 19-21. Muy bien. Abajo sería, chicos, abajo, aquí va a ser igual. Abajo es intervalo abierto 21-23. Muy bien, eso sería todo. Acá porque ya no podemos, ¿por qué no ponemos más? Porque nuestro dato mayor es el número 22, ¿no? 22. Ya no podemos poner más porque ya no hay, ¿no? De acuerdo. Ahora, X sub i, queda el X sub i, chicos, era en la marca de clase, ¿no? Ya queda igual, era igual a el promedio, ¿no? El promedio, muy bien, ponemos el promedio. ¿Entre cuál? Entre 13 y el siguiente número era 15, ¿no? Entre el límite inferior con el límite superior. Ponemos enter y nos sale automáticamente 14. Vamos a hacer lo siguiente para lo mismo, ¿no? Si resolvemos el promedio, nos damos cuenta que en aquí va a ser 16, en aquí va a ser 18, en aquí va a ser 20 y en aquí va a ser 22. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, f sub i, que es la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos que se repite, ¿no? En este caso vamos a contar cuántos datos hay dentro de este intervalo, entre el 13 y 14, solamente 13 y 14. ¿Por qué no lo tocamos el 15? Porque el 15 está con un intervalo abierto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a contar. Okay. 1, vamos a remarcarlo con... Ahí está, con el vamos a marcarlo, ¿ya? Con color amarillito. 1. Seguimos. Aquí hay un 15, no podemos poner 15. Entonces 14, ahí sería otro dato. Vamos a marcarlo ahorita. Nuestro sería 2, 3, muy bien, 3 y 4. Entonces sería 4. Muy bien, 4. Seguimos abajo. ¿Cuántos datos hay? Entre 15 a 16. 15 y 16. Vamos a considerar los 15 y los 16. No lo consideramos el 17 porque es intervalo abierto, ¿de acuerdo?
Entonces, contamos cuántos 15 buscamos. ¿Cuántos 15? Aquí hay un 15, vamos a ponerlo con otro colorcito, ¿de acuerdo? Con verdecito ya. Un 15, dos 15, 16, sí entra, ¿no? Si entra el 16, acá está. Acá también hay un 16, también entra. 15, entra, ¿no? El 16 también. El 15 también. Aquí hay otro 15. Y aquí hay otro 15. ¿Cuántos 15 hay? ¿O cuántos celditas hemos marcado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces hay 9 datos. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos datos hay de 17 a 18? O a 19, perdón. Vamos a considerar los números, los 17 y los 18. Vamos a marcarlo con el color. Perdón, un momentito. Busquemos, ¿no? ¿Y cuántos 17 hay? No hay, no vemos. 18 sí hay, ¿no? Tenemos que considerar los 18. Entonces los resaltamos con rojito, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. ¿Cuántos hay? 3, chicos, muy bien. De 19 a 21. Vamos a considerar los números 19, 20, 19 y 20 nada más. Aquí hay un 19, vamos a marcarlo con celeste. Un 20, ahí está, un 20, otro 20 y ese sería todo. Entonces sería 3. ¿Y cuántos 22 hay? Obviamente hay 1, ¿no? El único dato que queda. El único dato. El único dato que queda. Muy bien. Marcarlo con listo, el único dato. Vamos a sumarlo todo esto. Vamos a ponerle igual suma. ¿Cuáles son tus datos? Estos datos de acá. Bueno, enter. Una aclaración acá es que si nosotros sumamos la frecuencia absoluta de todos nuestros intervalos, nos tiene que dar igual a, tiene que ser lo mismo que el número de datos. ¿Cuánto era nuestro número de datos? Era 20, ¿no? Muy oscuro, vamos a ponerlo un poquito más claro. Ya, con ese. Número de 20, 20, ¿no? Nuestro número de datos. ¿Cuánto nos resultó acá? También 20. Entonces está ok. Si nos da diferente, quiere decir que hemos contado mal. Ahora, nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es igual. Ya les había dicho, ¿no? Era la frecuencia absoluta anterior más el actual, ¿no? ¿Cuál es el anterior acá? No había, entonces sería 4 nada más. Acá, ¿cuál es el... Acá, ¿cuál sería? El anterior más el actual, ¿no? Entonces sería 4 más 9 sería 13, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Sería 16, acá 19 y acá 20, muy bien. Acá también nos tiene que dar el mismo valor, tiene que ser lo mismo. Si nos da otro valor, hemos sumado mal, ¿de acuerdo? Tienen que tener cuidado en esa parte. Ahora, la frecuencia relativa, que era igual, la frecuencia relativa era, ya les había dicho, era entre la frecuencia absoluta entre el número de datos, ¿no? Entonces sería, ¿no? Sería 4, este dato de acá, entre este de acá. Ponemos enter y perdón, disculpen, acá hemos fallado. Disculpen chicos, acá va a ser esto entre esto, ¿no? Sería 4 entre 20, ¿no? 4 entre 20. ¿No? No les había dicho, ¿no? Sería igual a este de aquí entre 20, el número de datos. Ponemos enter y nos sale, automáticamente nos sale el resultado, ¿no? Para esto hacemos lo mismo, ¿no? Sería 9, perdón, en este caso sería esta celda entre esta celda. Ponemos y automáticamente nos sale, ¿no? 0,45. Perdón, acá debe ser. Un momento, chicos, sería 9 entre 20, ¿no? Sería. Sí, está bien, chicos, muy bien. 95. 45, perdón. Entonces acá sería igual esta celda entre esta celda. Y es 0.15, ¿no? Acá va a ser esta celda entre esta celda. Aquí va a ser igual, perdón, acá es igual esta celda entre el número de datos. Listo. Lo sumamos, acá vamos a sumarlo para poder comprobar, ¿no? Igual a suma,
nos tiene que dar igual a 1, ¿de acuerdo? Si no hemos llegado a 1, quiere decir que hemos fallado. Sumamos 1, excelente. Entonces está todo ok, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, seguimos. Si nosotros sumamos, acá va a ser 0,2, 0.2, perdón, acá va a ser, lo sumamos sería 0.65, ¿de acuerdo? Si lo seguimos sumando, va a ser 0.8. Seguimos sumando, va a ser 0.85. Seguimos sumando, perdón, acá va a ser 0.8, acá va a ser 0.95. Muy bien. Y sumamos acá sería 1. Muy bien, ahora, la frecuencia porcentual. Acá es igual la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual va a ser el producto de cuál? De la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces acá sería esta celda multiplicado por 100, que es igual 20. Y lo vamos a colocarlo el 20%, ¿de acuerdo? Muy bien, 20%. Perdón, acá va a ser, ¿no? 0.2% va a ser igual a 20%, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá va a ser multiplicando, acá va a ser 45%. 45%. Seguimos multiplicando, acá va a ser 15%. Abajo va a ser otro igual 15%. Estamos multiplicando, y acá sería el 5% nada más. Sumando todo esto nos tiene que dar el 100%. Vamos a comprobarlo. Ponemos suma. Ay, perdón, disculpen. Acá tiene que ser suma. ¿Cómo lo vamos a sumar? Todo esto, ¿no? Que nos da igual al 100%. Muy bien, entonces está ok. Muy bien, ya hemos elaborado nuestra tabla de frecuencias. Acá está nuestra tabla, ¿de acuerdo? Acuérdense muy bien de nuestra tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra presentación. Acá lo tenemos, acá está nuestra presentación. Muy bien. Pasamos a la siguiente fase, la fase de alcance. ¿Cuál es la tabla de frecuencia que hemos obtenido? ¿Cuál es nuestra tabla? Acá está nuestra tablita, ¿no? Muy bien. Esta es nuestra tablita que hemos elaborado. Seguimos la fase predictiva, que son las respuestas. Y sería, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta, no? Nuestra pregunta era, ¿qué interpretación les hemos dado a nuestra tabla, no? ¿Qué interpretación podemos sacar? Sacamos lo siguiente, ¿no? Que hay un 20%, de jugadores que tienen la edad de 13 a 14 años, o sea, 13 y 14 años, ¿no? 45% representan en 15 y 16 años, ¿no? Entre 17 y 18 hay un 15%. Entre 19 y 20 hay otro 15%. Y entre 21 a 23 solamente hay un 5%. Muy bien. Eso sería nuestra interpretación que le hemos dado a nuestra tabla. Pasamos. La fase de especificidad. En esta fase vamos a poder hacer las siguientes preguntas para que ustedes puedan trabajar la siguiente problemática, ¿de acuerdo? ¿Se puede trabajar con números decimales? Claro, ¿no? Sí se puede trabajar con números decimales y siempre y cuando los datos de la muestra también sean números decimales, ¿no? Más que nada para trabajar lo que es la parte de la amplitud o el tamaño de nuestro intervalo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué sucede si algún cálculo que hemos obtenido es decimal? Por ejemplo, si nosotros obtenemos el número, para el número de intervalos que es un número decimal porque es 3.3, ¿no? Multiplicado por el logaritmo del logaritmo en base 10 del número de datos, ¿no? Por ejemplo, nos da un 7,98. Lo más recomendable es poder redondear este dato. Si nosotros redondeamos sería igual a 8, ¿verdad? A 8. Pero lo más recomendable sería trabajar con un número impar. Entonces trabajaríamos con el 7 y no con el 8. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo van a ver de acuerdo a los problemas que les voy a presentar. Van a verlo de acuerdo al... o va a depender del trabajo o del ejercicio que se les va a presentar. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, continuemos entonces. Nuestro reto de la semana es otro ejercicio que va a ser para ustedes, que lleva la atención a los jugadores, ¿no? Y dice lo siguiente. En el campo de fútbol de la institución educativa
ya saben, en la institución educativa, ¿no? Se cuentan 2 ventanillas para atender a los espectadores del juego y se requiere realizar un estudio el cual busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que interviene cada cliente desde que ingresa al campo deportivo. Se hace la fila y es atendido en una de las ventanillas, ¿no? Y los datos se representan en la siguiente tabla. ¿Cuál es la tabla? Acá está la tablita. La ventanilla 1, perdón, acá está. Un momento, chicos. Acá está la ventanilla 1 y la ventanilla 2, ¿de acuerdo? Seguimos. Ahí está. Elaborar, la pregunta es, ¿o qué van a resolver ustedes, no? Es elaborar la tabla de frecuencias para cada una de las ventanillas y qué interpretación le van a dar a cada una de las tablas que van a elaborar ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien. La metacognición va a ser a partir de unas preguntas y la primera pregunta es, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a elaborar nuestra tabla de frecuencias y a interpretar la dicha tabla, ¿no? La tabla de frecuencias, ¿no? ¿De qué forma lo aprendimos? Lo hemos aprendido haciendo uso del Excel, colocando los datos y leyendo detenidamente nuestra situación problemática, ¿no? Así también como hemos empleado la teoría de Pierre y Quiere, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿de qué manera nos sirve en la vida cotidiana lo que hemos aprendido? Nos sirve para poder representar nuestros datos de una forma más ordenada y poder interpretar con más facilidad nuestros datos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, eso sería todo. Si tienen alguna duda, acá les dejo mis datos. Me pueden escribir al correo, llamarme o buscarme en cualquier red social que les presento acá, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo. Gracias por su atención.